¿Tienes información? Vale, perfecto. Gracias. Si estáis interesados, os apuntáis a esta charla, ¿de acuerdo? Y ya sin más, vamos a presentar a Almudena Miguel Áñez. Almudena es terapeuta energética, maestro terapeuta de Usui, maestro terapeuta de Karuna Healing System, maestro y lector de registros acásicos, terapeuta de flores de Bach, gestión emocional, técnica metamórfica, mente obediente, terapias engriesadas y licenciado de Derecho, por lo que sea. Eso es el colofón. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Ya como he dicho en otras ocasiones, me estoy acostumbrando a estar aquí. Gracias a los que estáis aquí y todos los que estáis escuchando desde casa, que he visto que había, bueno, no sé, he visto Costa Rica, Panamá, Argentina. Muchas gracias a todos. Yo creo que después, al finalizar, es cuando, si os parece bien, podemos resolver las cuestiones que tengáis, en el caso de que tengáis algunas. Y antes de empezar, veréis, yo cuando preparo una charla, generalmente decido un contenido y en función del contenido preparo la presentación y decido también qué es lo que voy a decir. En esta ocasión, cuando pensé, o bueno, cuando me sugirieron que diera otra charla aquí en la Fundación Vivo Sano, antes de pensar en el contenido, en lo que pensé fue en qué es lo que yo quería transmitir. Pensé en el objetivo y en función de ese objetivo elaboré el contenido y después le di título a ese contenido. Y el objetivo que para mí tiene la charla de hoy es que seamos capaces de vernos con un poquito más de bondad. Yo tengo la sensación, bueno, más que sensación, es una constatación, y es una constatación mía personal, porque me ha ocurrido a mí, me ocurre de vez en cuando y le ocurre a las personas que me rodean, que nos tratamos con muy poco cariño, que nos queremos muy poco, que estamos en constante lucha con nosotros mismos, que nos sentimos guerreros de nuestra propia vida. Estamos en constante huida y estamos escapando constantemente de lo que nosotros somos, de nuestra verdadera naturaleza. Y desde ahí es imposible que alcancemos lo que creo que todos deseamos, que es ser felices. Es prácticamente imposible, por no decir del todo imposible, que nosotros logremos esa felicidad, desde ese punto, ¿no? Desde el enfrentamiento y desde la lucha y desde la confrontación y desde yo no quiero ser quien soy y desde el rechazo total hacia una parte de mí, que es en lo que yo me voy a enfocar hoy. Con ese objetivo he elaborado el contenido de esta charla y le he querido dar este título por una razón, porque creo que es importantísimo que asumamos. Bueno, espero, nada, tranquilos, espero un poquito. Ah, ¿se ha estropeado el ascensor? Wow. ¿Y habéis tenido que subir andando? He tenido que ir le ha dicho Pilar y ha dado al botón bajar. Ah, Bueno. ¿Ah, no? Venga, hay mogollón de gente esperando abajo. ¿Ah, sí? Vale. Son cosas que pasan. ¿Había mucha gente abajo? Espero. Vale. Bueno, continúo. Estaba comentando el objetivo, el porqué de esta charla y estaba diciendo que el título de esta charla, Somos sombra, somos luz, responde a lo que desde mi punto de vista es fundamental, y es que aceptemos cuál es nuestra naturaleza, es que aceptemos total y plenamente quiénes somos, porque si no somos capaces de conectar con quiénes somos, de aceptarlo
y de utilizarlo para nuestro beneficio, entonces es completamente imposible que disfrutemos de esa felicidad que mencionaba al principio. Disfrutemos de lo que todos los seres humanos queremos, que es tener una vida plena, tranquila, relajada y feliz. Bien, los que me conocéis o habéis escuchado alguna charla mía, sabéis que yo intento todo lo que cuento que esté ubicado en 2 o 3 preguntas, que para mí son las bases para que un ser humano pueda alcanzar la plenitud y la felicidad. Creo que es imprescindible que primero sepamos quiénes somos, que sepamos también dónde estamos, dónde nos ubicamos como seres humanos y por qué leyes universales nos regimos, y por último, cómo nos desenvolvemos, de qué forma nos manejamos en ese universo del que formamos parte. Lo que yo os voy a contar hoy está basado en esas 3 preguntas y va a desarrollar algunas de las leyes o principios básicos de funcionamiento del universo. Como os decía, hablo de 3 preguntas y la primera de ellas es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Los seres humanos somos energía. Somos energía que vibra. Y esa vibración es de una frecuencia u otra, es de alta o baja frecuencia, ¿en función de qué? En función de nuestros pensamientos. Nosotros vivimos en un universo que se rige por unas leyes, y la primera ley universal es la ley del mentalismo. Y la ley del mentalismo dice que el universo es mental y que nosotros, que formamos parte de ese universo, creamos nuestra vida a través de nuestra mente. ¿Eso qué quiere decir? Que todos, absolutamente todos nuestros pensamientos son información. Son información... Hola, tranquilos. Son información que contienen una vibración determinada. Si yo pienso en amor, estoy emitiendo una vibración elevadísima. Si yo vibro en miedo, si yo pienso en miedo, mi vibración es de bajísima frecuencia. Nosotros estamos acostumbrados a creer que somos lo que vemos, y esto solo es una parte. Y detrás de eso que nosotros vemos, lo que hay es esto. Un proyector. Los seres humanos estamos proyectando información sin cesar. Yo ahora os estoy hablando, me estáis escuchando, pero además yo estoy enviando información a través de mi campo áurico, a través de mi energía. Por eso, si lo que yo os estoy contando aquí es una cosa que no me creo y que no he experimentado, a ninguno de vosotros os va a llegar. Independientemente de lo que yo os esté contando y de lo que vosotros estéis escuchando. Porque previo a la materia, previo a nuestro cuerpo físico, está esa energía que está constantemente emitiendo. Y nosotros emitimos desde el consciente y también emitimos desde el inconsciente. El problema está en que no conocemos, no sabemos qué es lo que hay dentro de ese inconsciente. Además de ser energía y de ser mente, nosotros somos duales y somos temporalmente duales. ¿Por qué digo temporalmente duales? Porque la dualidad se manifiesta en el momento en el que encarnamos. En el momento en el que entramos en esta dimensión, pasamos a ser duales. Tenemos conciencia de separación, de que existe el bien y el mal, de que existe el amor y el miedo, de que existe la luz y la oscuridad. Y somos duales con una finalidad.
Y la finalidad por la que nosotros entramos en esta dimensión y entramos también en la dualidad es para que seamos capaces de darnos cuenta de que la dualidad es una ilusión y de que lo único que somos es luz. Pero para que nosotros nos podamos dar cuenta de eso, para darnos cuenta de que la dualidad es una ilusión. Nosotros entramos en esta dimensión, en el momento en el que entramos en esta dimensión nos hacemos duales, nos hacemos o creemos que estamos separados, percibimos la diferencia que hay entre ella y yo, y eso tiene una finalidad, tiene un origen, el origen es la ley del karma, pero eso es para otra charla, y el objetivo que tiene esa dualidad es que llegue un momento en nuestra experiencia en el que seamos capaces de darnos cuenta de que no somos duales, de que solo somos luz. Pero para que lleguemos a eso, primero tenemos que conocer nuestra sombra y después tenemos que aceptarla. Pero bueno, eso más adelante. Bien, nosotros somos energía, estamos en la dualidad, proyectamos a través de nuestros pensamientos. ¿Y qué proyectamos? ¿Qué es lo que sale de nuestro proyector? Nosotros proyectamos luz, seguro, unos más que otros. ¿Cómo proyectamos luz? Proyectamos luz con nuestros pensamientos, proyectamos luz con nuestras actitudes, con pensamientos, con sentimientos, con hechos de alta vibración. Hasta ahí bien, ¿verdad? Y además el ser humano, esto nos encanta, es maravilloso que estemos desplegando luz, porque eso nos hace sentir, somos buenos, somos estupendos, somos buena gente, ¿verdad? Porque además nos enfocamos mucho en proyectar esta luz. Lo que pasa es que, como decía al principio, los seres humanos nos regimos por unas leyes. Y he mencionado antes la ley del mentalismo y ahora voy a mencionar otra, que es la ley de la polaridad. La ley de la polaridad rige, funciona en este plano de realidad. La ley de la polaridad es lo que para Lao Tse es la teoría del yin y el yang. La ley de la polaridad lo que dice es que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en esta realidad absolutamente todo tiene dos polaridades. Todo lo que nos ocurre en la vida lo podemos ver desde el polo de la luz o desde el polo de la sombra, porque todo tiene esa posibilidad. Lao Tse lo que dice es que en el universo hay tres fuerzas, una fuerza pasiva, una fuerza activa y una tercera fuerza conciliadora. Esa tercera fuerza conciliadora es lo que nosotros entendemos por Dios, por la gran máquina, por el universo creador. El yin y el yang, si vosotros veis en vuestra mente la imagen del yin y el yin que tiene un punto de yang y el yang que tiene un punto de yin. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta realidad, cuando nosotros emitimos luz, también estamos emitiendo sombra, porque no puede ser de otra manera. Porque, adelante, ¿te quedas ahí? Vale. ¿Por qué esto es así? Esto es así, primero, porque estamos enmarcados dentro de esa ley de la polaridad. Y segundo, porque a través de esta sombra nosotros podemos aprender.
nosotros podemos evolucionar, nosotros podemos crecer hasta que nos demos cuenta de que solo somos luz. En el momento en el que nosotros proyectamos luz, automáticamente estamos proyectando oscuridad. ¿Qué es esa oscuridad? Esa oscuridad, esa sombra, son todos esos pensamientos, esas creencias, esos actos, todo aquello que consideramos que no vale, lo que nos han dicho que no es bueno, lo que desde un punto de vista sociocultural está tachado como negativo, lo que el inconsciente colectivo conoce como negro, como oscuro. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Nosotros estamos constantemente enfocándonos en generar luz, generar luz, generar luz, sin darnos cuenta de que según vamos generando luz, estamos echando en un cajón desastre todo aquello que nos parece que no vale. Sombra, sombra, sombra. Y además nos ocupamos muy mucho de que esa sombra no se manifieste, porque al ser humano por naturaleza le incomoda ver su sombra. ¿Qué ocurre si yo estoy en constante lucha contra esto, contra mi sombra? Por lo menos no se va a mover de ahí. Si yo me estoy enfocando constantemente en tener más luz y rechazo mi sombra me está diciendo, no estás queriendo ver la luz que tengo. Y como no la ves, como no me dejas enseñarte, yo voy a seguir aquí. Bien. Seguimos enmarcándonos dentro de las leyes que rigen nuestra vida. Hemos hablado de la ley del mentalismo, hemos hablado de la ley de la polaridad y ahora vamos a hablar de algo que nos gusta más bien poco, que es la ley del magnetismo. Pero antes os quería leer este texto de Juan Trigo que dice: ocurre con las luchas de algunos samuráis. Cuando encuentran por fin a su oponente, resulta que se parece tanto a él mismo que las heridas que inflige resultan ser sus propias heridas. Mucho más cuando se da cuenta de que no hay oponente porque están luchando contra su propia sombra. ¿Cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Que no queremos tener sombra. Y como no queremos tener sombra, porque nos parece horrible tener sombra, entonces nos dedicamos a luchar constantemente contra ella, a enfrentarnos a eso que nosotros somos, porque no podemos ser otra cosa. Entre otras razones, veréis por qué. ¿Qué sucede si solo somos luz? Que no estamos aquí. Que el día en el que nosotros solo seamos luz, para arriba. Nosotros tenemos que tener sombra. Otra cosa es lo que hagamos con esa sombra. Lo que no podemos hacer es luchar contra ella. Pero el hecho de que el ser humano esté constantemente enfocándose en solo querer ver la luz, aparte de que va a retrasar en gran medida la posibilidad de que se sienta pleno y se sienta feliz, es que si lo logra, que no lo va a lograr, pero si lo lograra, para arriba, se acabó. En el momento en el que solo seamos luz, esta dimensión ya no tiene ningún sentido, ya no tenemos nada que aprender aquí, ya hemos hecho nuestro proceso de evolución y ascenderemos. Bien, ¿por qué rechazamos tanto la sombra? ¿Por qué huimos tanto de ella? ¿Por qué creéis que hacemos eso? Por miedo. Porque nos han enseñado, porque está en el inconsciente colectivo, porque lo hemos mamado de nuestra tribu, porque nos lo han dicho en el colegio, porque todos lo sabemos, que hay cosas que son malas, que son negativas, que no pueden ser,
Y entonces, ninguno de nosotros quiere ser malo. Nosotros lo que queremos es ser buenos. Y por eso vamos ocultando en una parte de nuestra energía esa faceta que no queremos ver y que no queremos reconocer. Digo ocultando porque sigue estando ahí, porque energéticamente no ha desaparecido. Por mucho que yo me esfuerce en proyectar mi luz, mi sombra sigue estando ahí. Bien. Jung dice que cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye a todos los efectos un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Nuestra sombra será más grande cuanto más en la oscuridad la tengamos. Cuanto más la rechacemos, más grande será. ¿Qué ocurre cuando un niño está intentando llamar nuestra atención? ¿Qué ocurre si yo le ninguneo, no le hago caso y el niño está venga y venga y venga y venga y venga y venga? Y yo le aparto constantemente. ¿Qué sucede? Que el niño puede llegar un momento en el que me meta un grito o patalee. Si yo a ese niño le presto atención, ¿qué sucede? Aprende que gritando. Y puedo entablar una relación, puedo ver el aprendizaje, puedo hacer algo de la otra manera. Estoy convirtiendo eso en un verdadero monstruo. Todo aquello a lo que yo me resisto, lo estoy haciendo inmenso. Bien, tenemos claro que nosotros proyectamos luz y a la vez que proyectamos luz, proyectamos sombra. Esa luz tiene sombra y esa sombra tiene luz. Si eso se quedase así, pues bueno, más o menos sobreviviríamos. Pero no, nosotros estamos aquí, estamos en esta dualidad para aprender. Estamos aquí para liberar karma y estamos aquí para, como decía al principio, darnos cuenta de que aquí somos sombra y luz, pero que detrás de eso lo único que somos es luz. ¿Y cómo nos enseña el universo? El universo cómo nos muestra cuál es nuestra sombra y cuál es nuestra luz. El universo nos lo muestra a través de otra ley, que es la ley del magnetismo. La ley del magnetismo lo que dice es que yo magnetizo a mi vida, yo atraigo a mi vida lo que sale de mi proyector. Y de mi proyector sale luz y sale sombra. Mi luz la voy a magnetizar y mi sombra la voy a magnetizar. Esta es la teoría de los espejos. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que ocurre en nuestra vida, es un reflejo de lo que ocurre en nuestra vida interna. Hay otra ley, que es la ley de la correspondencia, que dice como es dentro es fuera, como es fuera es dentro. ¿Eso qué significa? Que lo que yo estoy viviendo en mi realidad es un espejo de mi realidad interna. Pero claro, teniendo en cuenta que no tenemos ninguna intención de ver nuestra sombra, porque nos desagrada, porque no nos gusta, pues hombre, cuando tenemos un reflejo de luz, fenomenal, pero hay cuando tenemos un reflejo de sombra. ¿Qué pasa con los espejos? La mayor parte de la gente lo que pregunta es, pero todo el mundo me refleja, todas las situaciones que están en mi vida son reflejo de lo que yo soy. No todos son reflejos, solo hay reflejo cuando existe resonancia, o bien por consonancia o bien por disonancia. Es decir, el reflejo se produce cuando una persona, un hecho, una circunstancia, una situación concreta de mi vida a mí me genera algo. Me puede generar una satisfacción impresionante o me puede generar un rechazo absoluto. Ahí hay espejo.
¿Eso qué quiere decir? Que eso que me está gustando tanto de esa situación o de esa persona lo tengo yo, y que eso que me pone tan enferma de esa persona o de esa situación lo tengo yo. Porque nosotros magnetizamos, atraemos por consonancia o por disonancia. Si no se produce ninguna de esas dos situaciones, no hay reflejo. Son personas, situaciones que están en nuestra vida y que no tienen como función enseñarnos cómo somos nosotros por dentro. No tienen esa función, tendrán otras, pero esa en concreto no. Por tanto, si proyecto vibración de luz, en mi vida va a haber personas y situaciones que reflejen esa luz, que sean mi espejo. Esto también muchas veces nos cuesta verlo, porque también muchas veces nos cuesta ver nuestra luz y nos cuesta aceptar que podamos desplegar tanto amor. Y cuando nos van las cosas muy bien, cuando tenemos relaciones que funcionan, cuando estamos rodeados de gente a la que admiramos profundamente, con una vibración muy alta, también nos cuesta ver que eso es un reflejo nuestro. Todas las personas que producen resonancia en nuestra vida reflejan esa parte. Pero ¿qué ocurre cuando yo proyecto y esa parte de mí oscura que no me gusta la empiezo a enviar al cajón desastre, a la oscuridad, la empiezo a enviar a la sombra? Pues que yo creo que estoy a salvo y que nadie se va a enterar y que la gente solo va a ver que soy luz, pero la ley del magnetismo funciona de igual manera para toda mi energía, la de luz y la de sombra. Por tanto, voy a atraer a mi vida personas y situaciones que reflejen esa oscuridad. ¿Qué solemos hacer cuando ocurre esto? ¿Qué nos suele suceder cuando nos encontramos con una persona que nos pone absolutamente enferma por cómo se comporta o por lo que ha hecho? La tendencia es a juzgar a esa persona, es decir, a proyectar hacia afuera. Esto se manifiesta mucho en el funcionamiento de los chakras porque funcionan al revés. En vez de utilizar el espejo, en vez de asumir y aceptar que esa persona o esa situación tiene algo que yo tengo, nuestra tendencia es la de juzgar a esa persona o esa situación, porque no queremos ver que está siendo un espejo de algo que en un momento de nuestra existencia nosotros decidimos catalogar como negativo, de algo que en un momento de nuestra existencia decidimos que no nos servía, que no lo podíamos mostrar, porque nos genera vergüenza, porque entonces nos llevaría a no ser esas personas tan bondadosas y tan maravillosas que queremos alcanzar a ser o que alguna gente ya se piensa que es, ¿no? Esta es nuestra tendencia. Y así, ¿qué sucede? Pues veréis, lo que sucede es que si yo estos reflejos los rechazo, lo que va a ocurrir es que el universo, a través de la ley del magnetismo, me va a decir: no te preocupes, estos no te sirven, otros. ¿Tampoco te sirven? Otros. Y cada vez más difíciles. Porque nosotros tenemos que tener claro que la finalidad por la que estamos aquí es para aprender, es para descubrir qué es lo que hay en nuestra energía. No estamos aquí para ser buenos,
estamos aquí para permitirnos ser quienes somos y extraer de eso que somos todos los aprendizajes que seamos capaces. El error fundamental es que el enfoque que tenemos es el de querer ser lo que no somos o solo querer ser luz. Y podemos intentarlo, de hecho hay gente que lo intenta y lo intenta y lo intenta y lo intenta y está toda su vida intentándolo, pero esto no va a desaparecer. Por mucho que hagamos, por mucha proyección de luz, por muchos pensamientos de alta vibración, hasta que no trabajemos con esto, hasta que no seamos capaces de ver qué es lo que pasa aquí, entonces no vamos a poder reducir esa sombra. Más adelante pondré dos ejemplos, dos casos reales para que lo podamos ver un poquito más claro. Mi pregunta es, ¿qué ocurre si en vez de rechazar, acepto que soy dual y que tengo sombra? ¿Qué creéis que ocurre? Creces, pero además dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de estar constantemente queriendo ser para pasar a ser. Y cuando estás en el ser, es cuando puedes empezar a transformarte. Es cuando puedes empezar a utilizar las herramientas que tienes para poder convertirte en una persona de mayor luz. Por tanto, si nosotros aceptamos nuestra sombra, estamos dando un paso de gigante para tener una vida, como decía al principio, más feliz, más plena. Primero, porque dejamos de luchar. Y segundo, porque evitamos que esos reflejos sean cada vez más intensos. Porque el universo, a través de la ley del magnetismo, cuando no le prestas atención, 2 tazas, y cuando no, 3. Porque es infinitamente justo. Porque es tan justo que lo único que quiere es que nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer aquí. ¿Qué ocurre si una vez que yo he aceptado mi sombra, extraigo de ella su luz? Porque recordad que el yin tiene su punto de yang y el yang tiene su punto de yin. No hay sombra sin luz y no hay luz sin sombra. ¿Qué ocurre si después de yo haber aceptado que soy sombra, que tengo oscuridad, extraigo su punto de luz? ¿Qué creéis que puede suceder? Lo que sucede es que esa oscuridad ya no está en ese cajón desastre. La he llevado a la luz. Y al llevarla a la luz, pierde intensidad, deja de emitir oscuridad. A lo mejor emitirá un gris, pero al sacar el punto de luz, primero, no lucho. Segundo, no me resisto y por lo tanto no la hago más presente o incluso más grande. Y tercero, reduzco la intensidad de la sombra y por lo tanto del reflejo. Y voy un punto más allá. ¿Qué ocurre si soy capaz de utilizar para mi beneficio eso que yo he llevado a la sombra? A la sombra. Yo lo he llevado a la sombra, ¿por qué razón? Yo lo he llevado a la sombra porque o bien por el inconsciente colectivo, bien por la memoria sociocultural, bien por lo que me han dicho mis padres, bien por lo que yo he aprendido, he considerado que eso es una vergüenza para mí, que eso es malo, que eso es negativo o que eso no me sirve. Pero si yo además de aceptarlo y además de extraer su luz, consigo ver
que tiene un beneficio para mí, entonces estoy utilizando la sombra para mí, con lo cual tengo una vida muchísimo más plena, con muchas más herramientas y muchísimo más feliz también. Más adelante os voy a dar un ejemplo, o bueno, no, os lo voy a dar ahora. Hay dos ejemplos que están aquí, pero es un tercero que me acaba de venir a la cabeza. El otro día una amiga mía me dijo que lo estaba pasando fatal porque cada vez que salía con otra amiga suya no podía soportar estar con ella, que eran amigas pero que se ponía enferma. Y le dije, ¿pero por qué te pone enferma? Y me dijo, porque se está engañando, porque vive en la ilusión, porque ella misma se está engañando con la vida que tiene. Y le dije, ¿y a ti eso? ¿A ti qué te importa? No, porque me pone enferma, porque me encantaría decirle que busque la verdad, que asuma lo que le está ocurriendo y que asuma la verdad de su vida. Y yo le dije, bueno, pero si te pone tan enferma, eso es porque hay una parte de ti exactamente igual que ella, que se miente a sí misma. Y me dijo, yo estoy buscando siempre la verdad y además le digo a todo el mundo que en la vida hay que buscar la verdad. ¿Ella qué es lo que estaba haciendo? Ella está proyectada en su luz, que es la búsqueda de la verdad, y de pronto la vida le pone una persona que le genera un movimiento de tripas que está reflejando que hay una parte que en un momento de su vida dijo, espera, es súper negativo huir de la verdad, pum, fuera, esto yo no lo quiero, yo no quiero ser así. Lo ha ocultado. De hecho, cuando yo le dije eso, claro, no te gusta, ¿no? No te gusta que te digan que si eres una persona siempre enfocada en buscar la verdad, que te digan que hay una parte de ti que prefiere vivir en la mentira. Bien, lo acepta y dice, vale, acepto que hay esa parte dentro de mí. Y entonces yo le digo, ¿y en qué te beneficia a ti que haya una parte que prefiera vivir en la ilusión, en la mentira? Pues no tengo ni idea, me decía, no tengo ni idea de para qué me sirve eso. Entonces le puse el ejemplo de una señora que durante la enfermedad de su marido, cuando le dijeron que su marido iba a morir porque era una enfermedad terminal, a mí ella me dijo, pues yo prefiero vivir en la mentira y en la ilusión de que todo está bien, porque así no sufro y porque así a él no le voy a proyectar ese sufrimiento. ¿Qué hizo esa señora? Esa señora utilizó lo que para mi amiga es la sombra peor del mundo para su beneficio. Transformó la sombra en luz. Entonces yo le dije a mi amiga, ¿no hay en ocasiones en las que necesitas descansar y necesitas vivir un poquito en la ilusión y en la mentira? Y le costaba aceptar que sí, pero evidentemente si lo tenía en las sombras porque sí. Si ella, que tiene un peso tremendo por la búsqueda de la verdad, consigue aceptar que tiene una parte que también necesita estar en esa ilusión y la utiliza cuando la necesita, no solo ha conseguido que la sombra no crezca, porque la ha aceptado, sino que además ha visto su luz y la utiliza para cuando la necesita. Toda nuestra sombra, hasta la más horrible, hasta la que consideramos más nefasta, tiene un punto de luz. Y si esto nos lo tomamos, no digo como un juego, pero sí con un poquito más de levedad, si empezamos a verlo como un aprendizaje, entonces es facilísimo que consigamos sentirnos mejor. Es facilísimo que la sombra no sea tan potente. Por tanto, desde mi punto de vista, si somos capaces de
en vez de huir y rechazar eso que hemos calificado como vergonzoso, lo traemos, lo aceptamos, vemos su punto de luz y lo llevamos cuando podemos para nuestro beneficio, entonces la sombra deja de ser sombra, deja de tener el peso de la oscuridad. Y además, ¿qué consecuencia tiene? La consecuencia que tiene es que va a hacer que nos sintamos completos. No buenos, completos. No magníficos, completos. Va a darnos la posibilidad de que entendamos cuál es nuestra naturaleza, de que entendamos que el motivo por el que estamos aquí es para ir transformándonos, pero siempre desde el amor hacia nosotros mismos, desde el ir de la mano de nosotros mismos, no desde la lucha. Estamos en constante huida y le damos una patada siempre que podemos a esa oscuridad, cuando no nos damos cuenta de que simplemente ha sido que hemos cogido algo que nos han dicho que es malísimo o que hemos decidido nosotros que es malísimo y lo hemos enviado a un foso. Bien, os decía que os iba a hablar de 2 ejemplos, pero antes, si yo hago o respondo a esas preguntas que os he comentado antes, ¿qué es lo que estoy provocando? No voy a provocar que mi sombra desaparezca, gracias a Dios, porque recordad que si lo hago, se acabó. Lo que voy a hacer, lo que voy a provocar es que cada vez yo vaya teniendo más luz. A lo mejor no es una luz brillantísima, pero mi oscuridad va a ser mucho más tenue, va a tener más luz y yo me voy a poder sentir muchísimo más completo. Y además, mis reflejos de sombra van a ser mucho menos impactantes. Porque cuando yo tengo algo completamente en la oscuridad, el reflejo es una bomba. El reflejo es un movimiento de tripas como mínimo. Pero cuando yo voy cogiendo todas esas pequeñas sombras, las voy aceptando y voy viendo para qué me sirven, voy desplegando su punto de luz, entonces la ley del magnetismo que responde a mi proyección me va a ir enviando cada vez situaciones, personas y acontecimientos mucho más en la frecuencia de la luz. Esta es la consecuencia de aceptar que somos sombra y que somos luz. Por lo tanto, es mucho mejor que dejemos de luchar contra la sombra y aceptemos lo que somos. Aceptemos que somos esa dualidad y que lo aceptemos con un fin superior. El llegar a darnos cuenta de que detrás de toda esa sombra lo único que hay solo es luz. Y entonces habremos cumplido con nuestro propósito, con la finalidad principal por la que nosotros estamos aquí. Y además conseguiremos tener una vida, como os decía antes, muchísimo más satisfactoria y muchísimo más plena. Y también muchísimo más divertida. Porque el estar en constante lucha contra nosotros mismos, bueno, desde mi punto de vista es agotador. Pero si yo acepto que yo soy completa, que yo soy sombra y luz, que yo tengo distintas facetas, entonces es cuando puedo empezar a aprender, entonces es cuando puedo empezar a utilizar todo lo que yo soy para mi beneficio. Bien, os hablaba de esos 2 ejemplos. Estos 2 ejemplos, evidentemente tengo autorización, son 2 casos reales. Una mujer de éxito profesional importante que tiene como luz
que es una persona muy entregada, pero es que además de ser muy entregada es una persona que se alegra profundamente por lo que les ocurre a los demás. Y cuando una amiga suya viene y le dice que me han dado un premio por no sé qué, ella se siente feliz por lo que le sucede a la otra persona. Evidentemente, a ella le gusta sentirse así, es su luz. ¿Y eso en qué la convierte? Pues en una persona con unas características que a todos nos parecen buenas, ¿verdad? El ser entregado es bueno, es estupendo. Y el alegrarte por lo que le sucede a los demás, magnífico. Bien. Un día me dice, le han dado una beca para hacer un máster, bueno, algo como muy exclusivo. Y entonces me dice que una de sus amigas le ha dicho, eso te lo han regalado. Sobraban plazas y ahí has entrado tú. Porque te podían becar y te han becado, pero vamos. O sea, poco más que te lo han regalado, ¿no? Bien. Y entonces me dice, yo no entiendo cómo una persona no se alegra cuando a otra le ocurre algo bueno. Es su luz. Y mi pregunta fue, ¿tú crees que te lo han regalado? Y me dijo, hombre, bueno, sí, o sea, había plazas y yo tampoco creo que yo sea tan buena, lo que pasa es que les conozco y como les conozco, el ser tan entregada y el alegrarse tanto por los demás, en un momento dado le llevó a decir, esto es lo bueno, pero alegrarme yo por lo que me pase a mí, eso es ego. Y eso no es bueno. A la basura, a la sombra. Es decir, quererme a mí misma y valorarme no es bueno. Lo que es bueno es valorar a los demás. Y esto es una pandemia. Lo del ama a tu prójimo y la parte de como a ti mismo, saltártela. Vale, entonces, esta señora, esta amiga, que evidentemente ya la crucificamos y decimos, qué bruja, piruja, ¿qué está reflejando? Lo único que estaba reflejando es la falta de amor hacia sí misma que tenía esta persona. El que ella se creyera que realmente ese máster se lo habían regalado. Luego tenía otras amigas que reflejaban lo contrario y que decían, bueno, fantástico, te lo mereces y por supuesto que esto lo has logrado tú por tu esfuerzo, por tu trabajo. Pero aparece otra persona, ¿para qué? Para enseñarla, para que aprenda a amarse un poquito más a ella misma y para que aprenda a valorarse. ¿Qué sucede si ella aprende eso? Lo que sucede es que esto ya ha cumplido su función, ya ha visto la luz y por lo tanto deja de reflejar, pierde intensidad y por tanto también los reflejos, las personas que aparecerán en su vida perderán intensidad en el caso de que estén en la sombra y pasarán más a estar en la frecuencia de la luz. Bien, este es un ejemplo, bueno, es facilito, quiero decir, es facilito, es algo muy común, el siguiente no lo es tanto, pero me parece importante para que podamos entender del todo bien cómo funcionan los reflejos. Esta es una persona que ha sido maltratada durante toda su infancia por su padre. Ha sido maltratada por su padre y consentido por su madre. A la edad actual, no sé, unos 40 años, su luz es que es una persona extremadamente bondadosa, que no pone límites a nada, bueno, eso no es luz, es sombra, pero ella lo vive como luz, está entregada a los demás y evita
por completo el conflicto. Cuando yo le digo, pero el conflicto es bueno, me mira, ella evidentemente el conflicto lo ha llevado al cajón de la sombra. Entonces hace lo que sea porque en su vida no haya un enfrentamiento y porque no haya ningún conflicto, lo que sea. Si tiene que arrastrarse, se arrastra. Y si tiene que ningunearse, se ningunea. Todo sea por evitar eso. Y para ella eso es su luz. Si le preguntas por cuáles son sus características, hablará de eso, ¿no? De soy bondadosa, soy servicial, estoy totalmente entregada, me esfuerzo por agradar y evasión del conflicto. Un día le da una paliza a su gato. Ella. Una paliza que perfectamente lo podía haber matado. Y evidentemente, ¿qué hace? Se siente súper culpable, porque ella no es así. Porque lo que ella dice es, yo no soy así, yo soy esto. Esta es mi luz. Y en mí no puede existir esa pérdida de control y ese deseo de hacer daño. Y entonces yo le digo, vamos a aceptar que hay una parte de ti que tú has llevado a la sombra que disfruta haciendo daño. Hay una parte de ti que solo sabe resolver el conflicto desde el golpe. Y entonces automáticamente ella que dice, ya, pero es que ese es mi padre. Claro, es que nosotros somos nuestros padres, nuestros abuelos, todos nuestros antepasados. Eso es lo que nosotros somos. Bien, entonces lo que yo le digo es, en un momento de tu existencia, evidentemente por lo que has pasado, esa forma de resolver conflictos tú automáticamente la has enviado al cajón más oscuro, que eso no lo quieres ni ver. Pero yo le digo, pero en ese cajón, en esa sombra tan profunda, hay un punto de luz. ¿Qué punto de luz hay en esa sombra? ¿Sois capaces de ver el punto de luz que hay? El amor hacia sí misma. Más dentro del amor hacia sí misma, el tener la capacidad de poner límites y de decir no. El punto de luz que tiene esa sombra tan grande es que sea capaz de poner límites en su vida, de valorarse a ella misma y de decir no, 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 esto no lo voy a consentir, o de decirle al gato o a quien sea, esto no se hace. ¿Por qué? Porque ella, en el cajón de esa luz, metió también el que poner límites es malo. El que aprender a decir que no se puede identificar con lo que era su padre. Y cogió todo ese paquete y lo llevó al oculto, a lo que no quiere reconocer. Pero en el momento en el que ella acepta que tiene que tener esa sombra, pero ¿cómo no la va a tener? Con lo que ha vivido, claro. En el momento en el que ella hace eso, esa sombra ya deja de tener peso, porque ya la has llevado a la consciencia y la has aceptado. Y al aceptarla y además ver que tiene algo útil para mí, ha despertado su punto de luz, ha dado el aprendizaje que necesitaba y por tanto ha dejado de ser sombra. Está ahí, pero la puede controlar. Tú puedes controlar algo que conoces, tú no puedes controlar aquello que no conoces. Y nosotros intentamos controlar la sombra sin conocerla. Intentamos que no se vea.
Y de esa manera no podemos controlar absolutamente nada. Pero si yo sé que dentro de mí hay una parte que le gusta el conflicto, que le gusta y que disfruta con el conflicto, entonces es cuando la puedo manejar. Entonces es cuando yo puedo aplicar las herramientas que tengo para que cuando aparezca ese conflicto diga, a ver, ¿dónde quiero estar yo? ¿Qué quiero hacer ante esta situación? ¿Quiero darle una paliza o quiero decirle no y basta? Pero eso lo puedo hacer solo si previamente soy capaz de aceptar esa sombra dentro de mí y no juzgarla. Nosotros tenemos sombra por un montón de razones. Por un montón de razones. Pero la principal es para que aprendamos. El motivo por el que hemos ido echando a ese cajón es variadísimo. Y depende de todas nuestras experiencias y depende de la vida que tengamos y depende de dónde hayamos nacido, depende de infinidad de cosas. Pero el propósito, la finalidad, es una finalidad de luz. Después de esto, el seguimiento, yo cuando la volví a ver, una de las cosas que me dijo es que se sentía mucho más fuerte a la hora de decir que no. Que sentía como que había construido una barrera, algo que la separaba y que impedía también que la invadieran. Porque evidentemente con ese perfil entraba absolutamente de todo. Ella no dice a nada que no. Y no ha vuelto a mencionar esa parte de sombra, porque ya no tiene función, ya no tiene nada que enseñarle, ya se lo ha enseñado y por lo tanto deja de reflejar. Que le vendrá otra posibilidad donde tenga que decir no y donde tenga que enfrentarse a eso que estaba en la oscuridad, seguro, claro que sí. Pero la forma en la que lo hará será desde el control, desde el conocimiento y sobre todo desde la elección. Ella podrá elegir qué es lo que quiere hacer. Si nosotros seguimos en la frecuencia de luchar contra nuestra sombra, no nos vamos a poder transformar. La vamos a hacer cada vez más grande, cada vez más grande. Y los reflejos cada vez más grandes también. Y el revoltijo en el estómago cada vez más grande también. Y eso solo es por la creencia de que la sombra es mala. ¿Quién nos ha dicho que la sombra es mala? En el universo no hay nada bueno ni malo. En el universo todo es kármico. Todo tiene una finalidad, todo tiene un para qué. Y lo que para nosotros en esta dimensión es malo, para nuestro ser superior, para nuestra alma, no es ni malo ni bueno. Es una consecuencia de algo, punto y se acabó. Y en cualquier caso, todo eso que nosotros consideramos malo tiene un lado positivo. Y depende de nosotros el que lo consigamos ver o no. Pero desde luego, desde esa cruz que le ponemos a la sombra, no vamos a poder hacer nada. Es imposible. Mi objetivo al comenzar, os lo he comentado, de verdad que creo que es muy importante que tratemos a nuestra sombra con un poquito de cariño, con un poquito de amor. Porque esa sombra no es un monstruo, esa sombra es una parte de nosotros que se ha generado por millones de razones, pero todas ellas desembocan en una sola, en la falta de amor, en la falta de cariño, de bondad y de respeto hacia nosotros mismos. Si os pudiera pedir que os quedarais con algo, sería con la palabra aceptación y después de aceptación, beneficio. ¿En qué me beneficia? ¿Para qué me sirve a mí esta sombra? ¿En qué la puedo aprovechar? Yo pongo mucho un ejemplo mío personal. Yo, evidentemente, por mi profesión, yo soy una persona muy comprometida y para mí esa es mi luz, ¿no? Muy comprometida. Bien, cuando alguien se ausenta de mi vida,
yo me pongo enferma, porque me parece lo peor que alguien haga eso. Que alguien se ausente me parece una falta absoluta de todo. Hombre, una persona tan comprometida como yo, ¿no? Bien. Si yo acepto que hay una parte de mí que también es ausente, me doy cuenta de que en numerosas ocasiones a mí me gustaría desaparecer. Es verdad. Yo hay en ocasiones en las que me gustaría no tener teléfono, no conocer a nadie, meterme debajo de la manta y estar completamente ausente. Pero es que para mí eso, para una parte de mí eso es negativo, eso es malo. Eso hace que yo no sea tan estupenda como creo que soy. Pero si la acepto y la utilizo, ¿en qué me estoy convirtiendo? En una persona mucho más completa. En una persona que tiene la capacidad de estar comprometida y también tiene la capacidad de soltar ese compromiso y de estar un poquito más pendiente de ella misma y de sus necesidades. Por lo tanto, estoy mucho más en equilibrio que si solo me enfoco en que las personas que se ausentan de mi vida son lo peor y yo soy estupenda porque soy muy comprometida. Hay una frase, bueno, que yo casi la he hecho mía y es con la que termino, de Jung. Prefiero que me consideren una persona completa a una buena persona. Yo sé que esto a muchos les revuelve, porque a nosotros nos han dicho que lo que tenemos que ser es buenas personas. Nosotros no tenemos que ser buenas personas, nosotros somos buenas personas. Es nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es la bondad, porque esa es nuestra esencia, porque nuestro ser superior es bondad, es amor incondicional. Nosotros no tenemos que ser, nosotros somos amor. Lo que tenemos que hacer en esta dimensión es vernos como seres completos, porque en esta dimensión y solo en esta dimensión y circunstancialmente tenemos sombra y tenemos luz. Pero lo que somos es luz. Tenemos sombra y tenemos luz, pero lo que somos es luz. Y desde ahí es desde donde podemos tener una vida muchísimo más feliz, porque será muchísimo más integrada. Iba a decir si estamos de acuerdo, pero no lo voy a preguntar. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta. Por allí. Ah, vale. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? A ver, Sí, sí dime. me gustaría preguntarte, esto supongo que se hace, todo esto se entrena, ¿no? Es un entrenamiento, quiero decir. Claro. Para darte, y se supone que si hay una persona que te revuelve, te está dando la clave de por dónde tienes que ir. Claro, las personas que nos revuelven son nuestros maestros. Las personas que nos revuelven están en nuestra vida para enseñarnos quiénes somos realmente, para enseñarnos qué características tenemos, para enseñarnos cuál es nuestra sombra y cuál es nuestra luz. ¿Qué sucede? Que para ver los espejos hay que tener mucha humildad. Porque cuando tenemos a una persona enfrente que nos parece una desgraciada absoluta, por un montón de cosas, tener la humildad de aceptar que eso que tiene esa persona lo tengo yo, pues cuesta. Porque tenemos ego y porque nos creemos que somos muy buenos y muy estupendos, que lo somos, pero también somos lo otro. Entonces, para que podamos llegar a profundizar en la ley de los espejos y para que podamos profundizar en el conocimiento de esos reflejos, necesitamos hacerlo desde la humildad. Desde el yo esto no lo veo, porque hay veces en las que no vamos a ver el reflejo y nos va a parecer prácticamente imposible pensar que eso que tiene esa persona lo tenga yo. Claro, pero tenéis que daros cuenta de que nosotros no proyectamos solo desde el consciente. Nosotros también proyectamos desde el inconsciente y el inconsciente proyecta patrones y son patrones
que la única manera que nosotros tenemos de conocer es a través de los reflejos. Porque conscientemente hay en ocasiones en las que conscientemente yo veo el reflejo, pero inconscientemente No lo reconozco. no. Y la manera que el universo tiene de permitirnos conocer qué es lo que hay guardado en el inconsciente es a través de los reflejos. Y si el reflejo, por ejemplo, es positivo, una persona y entonces no te está enseñando como ahí no tienes la parte de más. No, sí. ¿En qué te está enseñando? Te está enseñando tu luz para que la aproveches y para que la continúes manifestando. Pero ahí también lo que ocurre es que la mayor parte de la gente tampoco reconoce su luz. Porque cuando admiramos muchísimo a una persona y vemos, madre mía, qué bondadosa, qué paz tiene, que tú no puedes ver nada en el otro que tú no tengas. Y cuando lo estás viendo, también es para fortalecerte, también es para que tú seas capaz de amarte y de saber toda la luz que tienes. El universo no está todo el rato machacándonos, refleja, simplemente nos ayuda. Y somos luz y somos sombra. Y evidentemente cuando nosotros también estamos recibiendo reflejos de luz constantemente. Siempre que vemos algo maravilloso en otra persona y que nos despierta, que nos resuena, es porque lo tenemos nosotros. Puede ser que eso también esté oculto. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que admiro muchísimo la intuición que tiene esa persona. Porque es que hace así y... Es que, bueno, intuición tenemos todos porque todos tenemos este chakra, pero es que tú no puedes ver nada en el otro, somos espejos todo el rato, somos energía que refleja. Por tanto, eso que tú estás viendo y que lo admiras es porque lo tienes. Y cuando ves un reflejo, por ejemplo, ves en otra persona algo que te chirría, Sí, pues eso ya te da una pista. sí. Pero ¿qué haces? ¿Lo dejas en curso libre y ya saldrá? ¿O empiezas a darle vueltas hasta que...? Si ves algo en otra persona que te chirría, te pones a pensar... tú tienes dos opciones. Rechazar por completo a esa persona. No, digo en el aprendizaje. Claro, la rechazas por completo y dices, bueno, esto es lo peor. Y entonces, como os decía antes, el universo dice, ay, mira, fenomenal, te vamos a enviar a otra. Vale. O puedes decir, perfecto, esta persona tiene algo que yo tengo. En el momento en el que yo solo acepto, y digo, solo acepto que esa persona tiene algo que yo tengo, ya se produce un cambio energético. Ah, vale. ¿Eso qué quiere? No quiere decir que la persona se vaya a volatilizar y vaya a desaparecer. No. Lo que quiere decir es que va a llegar un momento en el que yo ya no voy a ver el reflejo. Evidentemente yo luego puedo utilizar técnicas. Ho'oponopono, por ejemplo, para eso es maravilloso. En cualquier caso, cualquier ejercicio de conciencia de acepto que eso está dentro de mí, si luego además soy capaz de, después de aceptarlo, decir, ¿y para qué me sirve? ¿Y cómo lo puedo utilizar yo para mi beneficio? ¿Qué utilidad tiene para mí? Entonces esa persona o bien desaparece de tu vida, se va porque ya ha cumplido su función, o bien dejas de ver el reflejo, ya no te genera movimiento en el estómago, porque ya no te resuena. Por ejemplo, en los grandes conflictos, como la actitud de Europa ante Siria. Tela marinera. Vale, vamos a ver, todo lo que tenga... Los reflejos son los siguientes. Nosotros, como he dicho al principio, somos mente. Todo lo que se está manifestando ahora mismo es consecuencia de los millones y millones y millones y millones y millones de pensamientos que estamos emitiendo constantemente. ¿Qué ocurre? Que si nosotros analizamos los pensamientos que tenemos a lo largo de nuestro día, no sé cómo decirte, la mayor parte están en bajísima vibración. Estamos emitiendo bajísima vibración constantemente y miedo constantemente. Y al emitir eso, magnetizamos realidades que sean consecuencia de ese miedo. Si nosotros tuviéramos la capacidad de tener integrado esto y de que todos nuestros pensamientos fuesen pensamientos de luz, si nosotros tuviésemos la capacidad
de enviar constantemente luz, pese a que lo que estamos viendo es sombra, entonces energéticamente los conflictos cambiarían. Esto en Venezuela, cuando estuve en Venezuela hablamos precisamente de eso, ¿no? Cuando hay un gobierno, cuando hay una situación en la que lo único que es una manifestación de baja vibración, si yo sigo ahí, porque el conflicto, porque fíjate, porque mira, porque qué desgraciados, porque tal, estoy haciendo eso, una realidad todavía más fuerte. Si yo lo que hago es enviar altísima vibración, esto el Dalai Lama siempre habla de ello, entonces estoy dando la posibilidad, la única posibilidad que yo tengo como ser humano de que esa realidad empiece a cambiar. Pero desde el pensamiento de baja vibración es imposible. Todo lo que se está manifestando en la realidad es consecuencia de todos los pensamientos individuales, de millones y millones y millones de personas y de millones y millones y millones de años. Pero hay un detalle, ¿no? Porque pareciera que entonces, si uno pudiera modificar el pensamiento y poner pensamientos positivos, de alguna manera se transformaría la esfera alrededor de uno, ¿no? Pero al mismo tiempo la gente piensa que los pensamientos positivos es pensar bonito, o pensar que eres bueno, o pensar que no haces daño. Y lo que ha pasado en Venezuela, que en la transformación de la que se está dando, es que entonces la gente se está dando cuenta que todo eso que pasa soy yo. Entonces ahí es donde lo puedes transformar, pero si te pones a pensar en oh, y qué bonito, nada. Efectivamente, tú tienes que pensar desde esa idea de que yo soy completo, no de que soy bueno, sino de que soy completo. Y que cuando yo veo y me pone enferma la maldad de un gobernante, en una escala distinta, lo tengo yo. Lo tengo yo. Qué miedito. Sí, señores. Cuando eres un terrorista, por ejemplo, los que han matado en Francia, o sea, si a ti... Mira, desde un punto... No, ¿veis? Esta es la típica reacción cuando hablamos de la ley de los espejos. Yo no estoy diciendo que cuando tú ves a un terrorista, tú tengas un terrorista dentro. Yo lo que estoy diciendo es que un terrorista mata basándose en un pensamiento, que es el pensamiento de separación, de miedo y de justicia terrenal. Y eso lo tengo yo, en una vibración distinta, pero lo tengo yo. Claro que lo tengo yo. Y lo tengo en mi vida cotidiana. En mi vida cotidiana no voy y meto un tiro a alguien, pero en mi vida cotidiana sí pienso que ese es culpable. Y sí me gustaría que le hicieran algo. Sí lo tengo en distinta escala. Esos atentados son la suma, la manifestación de millones y millones y millones de pensamientos en esa vibración. No es que yo sea una terrorista, que puede ser también, que lo tenga como memorias de otras vidas, pero no es eso. Es que mi energía, una parte de mi energía, resuena con la suya, no en la manifestación, sino en la vibración en la que la persona está. ¿Entiendes lo que quiero decir? La vibración, vamos a ver, una persona que es un terrorista, que mata, el pensamiento que tiene, en lo que se sustenta, es en la idea de injusticia. Yo tengo que impartir justicia. Y esa idea la tenemos la mayor parte de los seres humanos. Y la única justicia que hay es la ley del karma. Cuando yo elevo mi vibración y pienso en la justicia del karma, entonces la vibración del terrorista, de la justicia humana, desaparece. No es, él lo ha manifestado así, porque está en una sombra inmensa, pero yo lo manifiesto de otra manera y lo manifiesto en mi vida cotidiana, en las conversaciones con mis amigos. ¿Qué ocurre? Que yo pienso, bueno, pero yo... ¿qué voy a hacer? Yo con reciclar ya vale. Es verdad. Y yo estoy co-creando con el resto de mentes el universo y el planeta que tenemos. Porque el universo es mental, porque nuestra forma de crear es a través de los pensamientos. Pero esto está demostrado científicamente. O sea,
personas que están enviando altísima vibración a personas enfermas y esas personas sanan. Y si tú, simplemente al agua, si tú al agua le envías pensamientos de baja vibración, observa cómo se queda el agua. Y si envías pensamientos de amor, emite unas geometrías que son de una belleza impresionante. Eso ocurre con el agua y ocurre con la vida. Lo que se manifiesta en la vida es consecuencia de los pensamientos de todos nosotros. Por eso nosotros somos responsables de lo que ocurre, todos y cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad la tenemos que asumir desde el día a día, desde los pensamientos que emitimos. Y nosotros somos responsables de los atentados, somos responsables de los conflictos, igual que somos responsables de los millones y millones y millones de situaciones de altísima vibración que hay, de la cantidad de gente que da amor, de la cantidad de gente que es compasiva y que hace infinidad de labores por los demás, de la cantidad de gobiernos que funcionan, de la cantidad de buena gente que hay. Todos somos responsables de eso. Entiendo que cuando entendemos que somos responsables dejamos de juzgar y de criticar, porque Efectivamente. nos sentimos con el derecho de criticar o juzgar es porque nos estamos sintiendo porque ellos. Y porque tú también te juzgas. Cuando juzgas a otro, evidentemente es porque tú te juzgas. Pero en el momento en el que tú asumes la responsabilidad de quién eres y de dónde estás, la culpa desaparece. La culpa parte de la idea de que yo soy bueno y tú eres malo. Y de que si te portas bien, yo te voy a perdonar. Y nosotros no tenemos que perdonar a nadie, porque nadie es culpable de nadie. Porque aquí todos estamos cumpliendo con un propósito y sobre todo estamos respondiendo a una serie de deudas que tienen que ver con nuestro karma. Y todo forma parte de un diseño perfecto. Nosotros lo que deberíamos de hacer es de una vez por todas asumir la responsabilidad de quiénes somos, asumir la totalidad de lo que somos y saber dónde estamos, saber qué leyes nos rigen y saber cómo funcionamos y para qué estamos aquí. En el momento en el que asumimos esa responsabilidad, si yo sé que mis pensamientos, que todos mis pensamientos son información y que no hay pensamiento neutro, porque no existe, entonces, si lo que pretendo es que haya un mundo mejor, me voy a ocupar con mi granito de arena de que mis pensamientos sean de alta vibración, de intentar ver la polaridad en todo, de intentar ver la polaridad. Porque, claro, es tu naturaleza. Si yo consigo, cuando estuve en Venezuela hablaba precisamente de eso, ¿no? Si a la persona que estamos calificando como la peor persona del mundo, si yo a esa persona consigo también verle su punto de luz, que lo tiene, porque en el universo todo está polarizado y el asesino, el violador, tiene su punto de luz. Si yo consigo ver eso, ¿qué ocurre? Que le estoy dando la oportunidad a esa persona de que se transforme. Pero si yo la machaco en la baja vibración, esa persona se resiste y sigue estando ahí. Por eso, si nosotros queremos ver un cambio, ya no en nuestra realidad cotidiana, sino en nuestra realidad más amplia, en el mundo en el que vivimos, tenemos que comprometernos con nosotros mismos y con la responsabilidad que tenemos a través de nuestros pensamientos. Los pensamientos de alta vibración lo que te producen es paz, te producen alegría y sobre todo te produce una sensación de que existe la posibilidad de que las cosas cambien. ¿Vale? ¿Algo más? Sí. No. Tu proyector, tú eres un proyector de energía y tú estás proyectando desde el lado consciente, que es el lado que tú conoces y ves, pero luego hay otra parte que no conocemos, que es desconocida para nosotros. Esa parte inconsciente es como un cajón que está ahí guardado. Y como nosotros no podemos llegar conscientemente a ver qué es lo que hay ahí guardado, el universo, ¿qué dice? El universo dice:
Mira, yo te voy a dar la oportunidad de que tú veas y transformes eso que está en tu inconsciente. Como no lo puedes ver conscientemente, yo te voy a dar una herramienta de aprendizaje, que son los reflejos. Y los reflejos son los que a ti te van a ayudar a ver todo eso que en tu experiencia has ido guardando, has ido tirando para atrás porque no lo has querido ver. ¿Vale? Nada. ¿Y alguna lectura, algún libro que puedas comentar sobre los reflejos no conozco. A mí me parece que lo más importante es profundizar sobre las leyes universales. Si nosotros conocemos el funcionamiento de las 7 leyes universales y las integramos, no solo conocerlas desde la razón, sino empezamos a integrarlas en nuestra vida, entonces esto funciona solo. Pero de ley de espejos no conozco nada. No sé si alguien conoce. ¿Y algún libro sobre las... Bueno, las 7 leyes universales están en el Equivalión. Lo que pasa es que es un poquito denso ese libro, por no decir mucho. Pero si me... Bueno, ahí está mi correo, déjame pensarlo y me escribes y yo te respondo. ¿Y herramientas para conocernos más? Herramientas para conocernos más. Vale, bueno, yo cuando tenga que terminar me lo decís. Herramientas para conocernos más. Esta es una herramienta básica. Los espejos, los reflejos nos ayudan muchísimo a saber quiénes somos. Pero desde mi punto de vista, la mejor forma de conocerme es desde la gestión emocional. Lo que me hace libre y lo que hace que yo pueda saber quién soy es cuando soy capaz de gestionar mis emociones, cuando soy capaz de sostenerlas, cuando soy capaz de sostener mi miedo, de sostener mi soledad, de sostener las emociones que sean. En el momento en el que yo soy capaz de manejarme en esa tormenta, entonces, primero, me conozco muchísimo más, me fortalezco muchísimo más y me siento mucho más una roca, vulnerable, pero una roca. Desde mi punto de vista, la gestión emocional es básica para eso. Una pregunta. No, gestión emocional. Es tener la capacidad de ver mis emociones, de no huir de ellas, de sostenerlas, de vivirlas y sentirlas, porque nos da mucho miedo sentir miedo, tenemos miedo al miedo, nos da miedo sentir soledad, no queremos sentir rabia. El permitirnos sentir esas emociones, gestionarlas, extraer lo que tienen de positivo para nosotros, eso es lo que desde mi punto de vista nos hace libres. Sí, buen trabajo. El pensamiento de una sola persona puede influir en el cambio, por ejemplo, estamos hablando de Venezuela, el que solo una persona le mandara esa aceptación o... Tú tienes que tener en cuenta que, bueno, en el caso de Venezuela, que están, si solo una persona envía alta vibración y el resto de las mentes no hicieran nada, pues a lo mejor sí, pero el resto de mentes siguen enviando vibración. La luz siempre puede a la sombra. La luz siempre puede a la sombra. Y un pensamiento de alta vibración, si está aquí, uno de baja no lo puede ver. Pero si hay muchas sombras, si hay muchos pensamientos de miedo, hay mucho conflicto. Entonces un pensamiento solo. De todas formas, es como adiestremos la mente. Nosotros tenemos capacidad para crear a través de nuestra mente, siempre y cuando además ese pensamiento sea un pensamiento sentido y visualizado. Si yo pienso que soy salud o si yo pienso que soy prosperidad, pero no me siento próspera, pero no me visualizo próspera, es mucho más difícil que ese pensamiento emita la frecuencia. Claro, la ley de la polaridad lo que dice es que el amor y el miedo es lo mismo, que el amor está en la polaridad positiva y el miedo está en la negativa. A través de mi mente yo elevo el pensamiento. Yo tengo el ceño fruncido, envío un pensamiento de sonríe y sonrío. ¿Qué acabo de hacer? Polarizar.
Pues exactamente lo mismo, con cualquier cosa, con cualquier pensamiento que yo tenga, con la sombra y con la luz. Todo se basa en esa polaridad. Dime. Claro, tú puedes solo ver la sombra y aceptarla, o puedes utilizarla para tú transformarte. Evidentemente, cuando tú has tenido la capacidad de ver la sombra y de aceptarla, te estás empoderando. Te estás empoderando y te estás viendo muchísimo más completa. Por lo tanto, tus decisiones van a cambiar. No es lo mismo tomar una decisión, no es lo mismo esta chica cuando se le presenta una situación en la que podría ser muy agresiva, si ella sabe cuál es su sombra y cuál es el punto de luz que tiene su sombra, evidentemente ante esa situación ella va a tener posibilidad de elegir. Pero si no ha visto su sombra, no la ha reconocido y no la ha aceptado, no hay posibilidad de elegir. Ella no puede decidir si pega o no pega. En cambio, si ella asume su sombra, si la acepta, sí puede asumir también la responsabilidad de decir, pues no quiero hacer esto porque a mí no me parece bien. Por lo tanto, claro, te empodera y te ayuda a transformarte, y te ayuda a evolucionar, y te ayuda a sentirte mejor, y te ayuda a estar más conectado contigo mismo, y sobre todo te ayuda a que no estés en constante observación de, a ver, esto lo tengo yo. No, o sea, empiezas a ver tus reflejos de una forma muchísimo más integrativa. ¿Algo más? Yo creo que ya es tardísimo, sí. Vale, muchas gracias a todos, ¿eh? Vale. ¿Qué hora es? ¿Tenéis? Mira, las 8:30. Vale, perfecto. Avisadme, ¿vale? Me encanta veros y bienvenidos.